Ya estamos de vuelta. La dimensión del caso de los EREs fraudulentos amenaza la estabilidad política en Andalucía. Marcos González tiene todas las claves para entender lo que está pasando. Tras 6 meses de baja, la jueza instructora del caso de los EREs andaluces ha vuelto con energías renovadas. Nada más incorporarse, decretó la entrada en prisión del exdirector general de Trabajo de la Junta, Francisco Javier Guerrero, y puso en marcha las declaraciones de los principales imputados. Pisó, por tanto, el acelerador procesal del mayor caso de corrupción investigado en Andalucía, un proceso que investiga las ayudas públicas que otorgó el gobierno andaluz entre 2004 y 2009 para las empresas con un expediente de regulación de empleo. Subvenciones que en teoría buscaban garantizar la paz social, pero que según el Grupo de Delincuencia Económica de la Guardia Civil escondían un complejo entramado de ayudas irregulares e intereses personales. Se incluían los EREs a personas que no cumplían con los requisitos o incluso que nunca trabajaran en la empresa en cuestión, y por el camino se pagaban jugosas comisiones a todos los intermediarios, empresas, consultoras, aseguradoras e incluso sindicatos. Hasta el momento hay más de 60 imputados, el exdirector general de Trabajo está en la cárcel y el exconsejero de Empleo Antonio Fernández pasó por ella. Además, el caso avanza y hay quien piensa que podría llegar a salpicar al propio presidente de la Junta. En el Partido Popular llaman a Griñán el cajero de los EREs, pero él se defiende prometiendo colaboración y prestándose a comparecer cuando sea necesario. No tengo ningún inconveniente en comparecer en las Cortes Generales, pero para que no haya dudas, sí he pedido hoy mismo al presidente del Parlamento andaluz mi comparecencia en pleno para el próximo que se haya de celebrar. No están tan convencidos sus socios de gobierno. Diego Valderas, de Izquierda Unida, asegura que se replanteará su pacto de gobierno con el PSOE si algún miembro de la Junta resulta imputado. Bueno, Izquierda Unida ya ha hecho su primera advertencia. Jacinto, ¿cómo ves todo el caso? Yo el caso de los ERE lo veo pues dentro de la cadena de... casi no hay calificativo para decir que en este momento asola el país y que empieza en el caso Bárcenas, en el caso Gürtel, en el caso Campeón, alcanza la Casa Real, y en este es un eslabón más, grave eslabón, que me parece muy bien que se investigue hasta las máximas consecuencias, que la juez Mercedes Ayala meta los dedos ahí, que aclare exactamente hasta qué punto hay responsabilidad del señor Griñán, y que las centrales sindicales, que en un principio dijeron que esos esa es un poco la novedad, ¿no? Hasta claro. Ahora los sindicatos no habían entrado en el juego. Parece que hay un desvío de comisiones de 4,2 millones que han ido a parar en sobrecomisiones a estas centrales sindicales, pero que realmente en este momento está sometido, como otros muchos en este país, y que ofrece, como he dicho al comienzo, un panorama muy desolador de la clase política en general, porque si Griñán, como dice el PP, es el cajero de los EREs, se podría poner casi al mismo calificativo a presidentes de otras comunidades, de otros partidos, que justamente dicen que tratan de ocultar, o al propio jefe de gobierno. Arturo. Vamos a ver, el tema de Andalucía y de los EREs, yo creo que ya el pueblo andaluz habló en su momento y le retiró bastante respaldo al presidente de Andalucía, hasta punto de dejarle prácticamente que tenía que estar fuera del gobierno. Por unos acuerdos con Izquierda Unida se mantiene en el gobierno, curiosamente, después de que Izquierda Unida es quien plantea siempre todos esos asuntos de la moralidad y de la falta de corrupción, pero al final acaba apoyando. O sea, el pueblo andaluz decide una cosa, el PSOE ve que puede seguir gobernando con Izquierda Unida y sigue gobernando en contra del partido que ha sacado la mayoría. Entonces, se están produciendo pequeñas corruptelas sobre otras corruptelas. Es una corrupción bastante fuerte que es consecuencia, una vez más, de lo que aquí hemos hablado muchas veces, del exceso de tiempo de un partido en el gobierno. Es muy necesario el que en los gobiernos exista bastante ventilación y es necesario que la gente cambie de maquinaria. Y creo que es una corrupción bastante seria. Muchas veces se ha hablado que el caso Bárcenas era lo más que había pasado en España, cosa que es una absoluta tontería, porque lo más duro que ha pasado en España ha sido meter en la cárcel a ministros del gobierno anterior socialista, y esto es un caso muy grave porque es la estructura
de una administración toda ella corrompida. No es un problema de un partido, de un golfo, no, es toda una estructura de una administración autonómica corrompida y con, en este caso también, la complicidad de algunos líderes sindicales, porque no se puede hablar de que los sindicatos están incluidos, sino que algunos pillos, algunos líderes sindicales se han aprovechado de este tema, que es uno de los graves problemas que tienen los sindicatos en este país, muchas veces, que es aprovecharse del poder que le dan los trabajadores para tener unas posibilidades de demasiada influencia social que no les corresponde por el respaldo social que tienen. Bueno, más allá, José Manuel, más allá del tema puramente judicial, que evidentemente todavía es secreto de sumario en este caso, otra vez hablamos de responsabilidades políticas, ¿no?, que no son asumidas todavía en todo caso, ¿no? Sí, bueno, é evidente que neste caso Griñán e o seu antecesor na presidencia Chaves, máis alá de que eles participaran ou non nesta trama, hai unha responsabilidade invigilando, non? Entón, si é certo que ambos debían asumir responsabilidades políticas, eso non cabe a menor dúbida, máis alá de, como dices ti, que poidan chegaran a imputalos ou non. Unha cuestión é a judicial e outra política. É verdade que, hombre, tampouco podemos decir, como se está divulgando por aí en moitos medios, moitos colegas nosos que falaron do fraude de 1.000 millóns de euros. Non, os 1.000 millóns só é a partida destinada para facer esos seres. Que muchos habrán sido completamente legales, ¿no? Moitos tiveron que ser legais. De feito, parece ser, as investigacións, as primeiras investigacións xudiciais falan de que o desvío de fondos, é dicir, apropiados ilegalmente por parte destos presuntos delincuentes, está en torno a 50 millóns. Hai tamén outras fontes que falan de que podería chegar a 100 millóns. En calquer caso, é un auténtico disparate, igual que señan 50 millóns que señan 40 millóns. É un diñeiro público, un diñeiro pagado polos todos os cidadáns que non pode ser que vayan en beneficio de algunhas persoas. Entonces, como digo, eu penso que teñen que asumir responsabilidades políticas. O único que sí é verdade que hai que decir en favor de Griñán, desde o meu punto de vista, é, a lo menos, esa rapidez, esa predisposición del a someterse a comparecer novamente diante do Parlamento andaluz e incluso, bueno, o que dicía do Congreso dos Diputados, que eso sí que me parece un pouco unha butade, porque realmente non está contemplado de que poida ser legalmente eso, que se poida facer. Ana. Bueno, un matiz, es una trama, según dice la jueza, para repartirse una cantidad ingente de dinero, que tú dices que no son 1.000 millones de euros. Bueno, 1.000 millones de euros no era la partida total, pero era una partida que se repartió discrecionalmente, sin ningún criterio, sin objetividad, con lo cual, aunque pueda haber alguna gente que se mereciese esas ayudas, estamos hablando de una partida de 1.000 millones, es decir, 166.000 millones de las antiguas pesetas que la Junta de Andalucía repartía como le daba la gana. Y el interventor lo avisó 17 veces. No, esa es la cuestión. Que algunas, pues haya sido justo la gente que lo haya recibido, muy bien, pero estamos hablando de 1.000 millones que se repartían discrecionalmente en una trama. Pero si lo dijo el interventor, todas las ayudas estaban repartidas discrecionalmente, todas. No había un criterio objetivo. De hecho, se les reprocha a Griñán que cuando era ministro de Trabajo cambió el mecanismo de reparto de las ayudas de los ERES para que hubiese criterios objetivos, y en Andalucía no lo hizo, no había ningún criterio objetivo. Lo está diciendo la jueza, lo están diciendo todos los imputados. Entonces, esos 1.000 millones que se podían destinar a la creación de muchos puestos de trabajo se repartieron como les dio la gana. Y Griñán tiene una clara responsabilidad, porque además otra de las cosas que está diciendo la jueza y los testigos es que cada año, además sin estar consignado en los presupuestos, se aumentaba esa partida, se ampliaba. ¿Y de quién dependía? De la Consejería de Hacienda que presidía Griñán. Es decir, que
hay una clarísima responsabilidad política. Lo que pasa que, como siempre hablamos, de la doble vara de medir. La declaración que ha hecho Griñán es: la responsabilidad política es de los responsables. Y vamos, es una reflexión casi parece de Óscar López. Dice, vamos a ver, usted ha tenido un cargo del que dependía el reparto de ese dinero, usted tiene una responsabilidad de cómo se ha gastado ese dinero. Sí, pero no intentes convencerme, que estoy convencido de eso. A mí me parece gravísimo lo que ha pasado, y que no puede quedar solo en un exdirector de empleo, un consejero de empleo, porque como decía Arturo, es una trama corrupta que estaba estructurada en torno a eso, con participación de consecuencias políticas, tanto para el PSOE, porque el PSOE, un momento, el PSOE ha cerrado filas en torno a defender a Griñán. Me gustaría un comentario sobre las consecuencias políticas para el PSOE, que bueno, es un nuevo varapalo para Rubalcaba, desde luego, ¿no? Le siguen creciendo los enanos por todas partes. Y por otra parte, consecuencias políticas que Izquierda Unida ya ha advertido, de que si llega a haber alguna implicación demostrada de que la Junta de Andalucía toleró o permitió esto, pues habría ruptura del pacto de gobierno. Carla, como he dicho antes, es la primera vez que estoy de acuerdo con Ana. Fíjate, cosa muy curiosa. Lo que pasa es que me gustaría que estuviese de acuerdo de una forma un poco más generosa, ella, con todo el espectro político. Es decir, es verdad, existe una responsabilidad política que alcanza o que debe alcanzar el señor Griñán, haya tenido una acción directa o indirecta por su responsabilidad. Lo que pasa es que también lo extiendo, querida Ana, al caso Bárcenas, y aplico estos mismos conceptos a otros políticos. A otros políticos, naturalmente. Hay que ver exactamente quién era el presidente y el responsable máximo cuando un secretario general y tesorero de un partido popular se embarca 38 millones en sus cuentas de Suiza. Se supone con que es... Espera un segundo, por favor. Ayudas públicas. Espera, Ana, por favor. Vale. Ana, por favor, espera. No, con financiación irregular posiblemente, que es lo que se está investigando. Y yo creo que la responsabilidad política debe estar, sobre todo por los periodistas, más allá de si es PP, es PSOE, es Izquierda Unida, es un partido nacionalista. Si el señor Griñán tiene una responsabilidad política, que la jueza lo determina y que realmente lo pague. No, la jueza no va a determinar la responsabilidad política. Ella le va a imputar. Va a determinar responsabilidades penales. Penales, pero bueno, se derivan las responsabilidades políticas. Y es evidente que eso hay que consignarlo. Y entonces, a mí me parece muy bien que, si es verdad que ha habido unas comisiones de 40, 50 millones o sobre un presupuesto de 1.000 millones que han ido destinados en pequeñas cantidades de 400 euros a trabajadores, a jornaleros en paro, y que han sido hechos además de una forma, como tú apuntas, discrecionalmente, eso implica, por un lado, una responsabilidad penal y por otro lado, una responsabilidad política, y que las cosas realmente se depuren. Pero lo grave de este país es que realmente, según de qué lado se mire, como un equipo de hooligan, si esto depende de tal partido, pues es muy grave y hay que acentuarlo. Yo creo que hay que acentuarlo en todos los casos, porque es que abarca todo, abarca todos nuestros políticos, de tal forma que una de las mayores preocupaciones en este momento que tiene el ciudadano, junto con la crisis, son sus propios partidos políticos a los que de alguna forma vincula la crisis. Bueno, de todas maneras, la justicia está funcionando, ¿no? Esto siempre se suele decir cuando el tema le toca al PSOE. Claro. Siempre que le toca al PSOE. Cuando el tema le toca a otro partido, en este caso al PP, siempre es todo contra el PP. Cuando le toca al PSOE es un problema general. Eso es un Estoy esperando, Arturo, contestando lo que tú me estás diciendo, que yo no soy del PSOE, que alguien del PP, como están aquí dentro de la mesa, diga exactamente lo que tú estás diciendo del PSOE, porque yo, repito, he dicho, a cualquier dirigente de cualquier partido que realmente le apliquen la responsabilidad que haya. Yo no he hablado del PSOE, he hablado de la administración autonómica andaluza. He hablado del gobierno autonómico andaluz que está hecho, el país le dijo que no, señor, no le apoyo, y ha buscado apoyos para seguir gobernando. Me parece que bueno, esto es... Pero, Arturo, eso é absolutamente válido. Eso eu antes non entrei nese debate neste país. Mentres non habrá que modificar os sistemas de elección, pero habrá que pasar a unha segunda volta. Se non hai unha segunda volta que tú paces con unha Izquierda Unida, pareceme absolutamente lícito, lo que es legal es legítimo, dice. Izquierda Unida, que tú antes sí que decías que Izquierda Unida siempre propugna unha cosa e outra no, sí, pero si me permites solo termino para decir a miña argumentación. Termina, pero bueno, si me permites a argumentación, Izquierda Unida foi moi clara neste momento dicindo que si se demostra por parte da xueza que hai unha implicación
Te apuesto lo que quieras que a abandonaría. que por mucho que demuestre Izquierda Unida va a seguir apoyando, de hecho, va a seguir apoyando, como ha pasado en Galicia, que el bloque se va pero sigue apoyando, pero es que es una cuestión de principio, bueno, porque nos queda, el tema no es gobernar, el tema es que no gobierne el PP, es que eso es lo grave de este planteamiento. Yo solo una cosita que por no algo. Nos queda muy poquito tiempo para José Manuel, nos queda realmente 10 minutillos escasos, muy escasos para hablar de las preferentes, y me parece que es un tema importante, porque la rabia y la decepción de los afectados por la preferente de Nueva Galicia Banco ha obligado a suspender varios plenos municipales, y nuestra compañera Alba García nos resume toda esta información. Desde el viernes pasado, los poseedores de preferentes de Nova Galicia Banco saben algo más del futuro que espera a sus ahorros, y cerraban la semana con el anuncio del FROB de que la quita media alcanzará el 43%. Según el mecanismo ideado por el Ejecutivo, estos títulos se canjearán por acciones de la entidad. Los que deseen conseguir liquidez tendrán que vender sus acciones al Fondo de Garantía de Depósitos, que aplicará a esta transacción un descuento adicional que todavía se desconoce. La banca saneada será la responsable de que este fondo pueda devolver el dinero a los poseedores de estos productos. Según el Real Decreto aprobado el viernes por el Gobierno, las entidades le aportarán unos 2.000 millones de euros. Pero la solución no satisface a las miles de personas que en Galicia son titulares de estos productos. En las últimas semanas subieron el nivel de sus protestas, obligando a suspender y a aplazar plenos de ayuntamientos. De hecho, el Partido Popular trasladó este fin de semana su Congreso Provincial de Pontevedra a Silleda, aduciendo problemas para garantizar la seguridad en la capital. Desde esta tribuna, el presidente de la Xunta quiso dirigirse a los afectados. Eu comprendo que indigna ver como aqueles que se lavaron as mans mentras se emitían millóns e millóns e millóns de preferentes, ahora se frotan as mans para intentar, como arma arroxadiza, utilizar as víctimas contra os que intentamos buscar unha solución. Esta solución es el arbitraje. Nova Galicia Banco es la entidad que más acuerdos ha alcanzado a través de esta opción. Galicia registró 56.000 peticiones, de ellas resolvió 14.100 casos. Ahora la Xunta espera que esta vía siga abierta. O 100% dos aforradores hai que devolverlle o 100% dos seus aforros. Pero para acceder al arbitraje es necesario que NCG esté dispuesta a permitir la mediación para encontrar solución a los 60.000 casos de afectados que siguen pendientes de una salida que no suponga la pérdida de la mitad de sus ahorros. Bueno, ayer ha habido varios ayuntamientos que han debido suspender sus plenos, más allá evidentemente de lo terrible, de la terrible situación que están pasando muchos afectados por esta situación, y que todavía no se sabe realmente el volumen final de esa quita. Hay hasta dónde está el derecho a protestar y dónde empieza un poco el respeto, ¿no?, al desarrollo normal de las administraciones públicas, tanto locales como autonómicas. Ya hemos visto que en algunas ocasiones la presidenta del Parlamento de Galicia también ha tenido que suspender el pleno. Jacinto. Es una situación realmente muy difícil, porque en realidad, como ha dicho el presidente de la Xunta, los ahorradores deberían tener derecho a recoger exactamente todo lo que han ahorrado, pero parece que los tiros no van exactamente por ahí. De todas maneras, estamos hablando de ahorradores, de todos los ahorradores de Galicia. A mí me llamó la atención una intervención que escuché de uno de los afectados que decía: los ahorradores de Galicia, o sea, todos los ahorradores de Galicia. No, tampoco es eso, ¿no? Yo también me considero ahorradora y no estoy afectada en ese caso. Quiero decir, son unos afectados, concretamente estamos hablando de 40.000 familias. Hoy son las preferentes, y como lo he visto en Chipre, mañana puede ser otra historia, porque realmente el que invierte y mete parte de sus ahorros en unas preferentes es porque la entidad financiera le ha dado ciertas garantías de que eso no va a ocurrir. Igual le puede ocurrir a cualquiera que tenga una cuenta corriente. Sabemos que hay gente que sabía perfectamente lo que estaba haciendo, y esa gente no se está quejando. ¿Tú crees que el que metía dinero a ir a preferentes sabía que corría el riesgo de perderlo? Yo no me lo puedo creer. Bueno, nosotros hemos tenido en esta mesa gente que lo ha reconocido, ¿no? Es decir,
¿Tú crees que no, que es una estafa generalizada? Bueno, hay inversores, no parece, ¿no? está claro. Hay inversores que sabían y perfectamente lo que estaban haciendo y de hecho ganaron dinero en su momento. No es un producto, lo hemos dicho muchas veces aquí, no es un producto ilegal, ¿no? Esa gente ganó dinero en su momento. De cualquier manera, las palabras de Feijóo son realmente muy comprometidas y muy complicadas, porque cómo se va a dar una respuesta a una situación que al mismo tiempo la Unión Europea está diciendo no. Bueno, por el arbitraje, yo creo que es lo que decía el señor Gamayo hace un momento, y por el mismo mecanismo por el cual 15.000 familias ya han resuelto ese problema, ¿no? Por el arbitraje. Y a mí me gustaría recordar aquí una cosa, cuando hablamos de... Primero, hay unos claros responsables de lo que ha pasado aquí, que son los responsables de los bancos y de las cajas que permitieron que se vendiesen esos productos. Hay también una responsabilidad de los supervisores, la Comisión Nacional del Mercado de Valores y el Ministerio de Economía, que en los años 2008-2009 permitieron que este producto, que como dices tú es legal, se vendiese a pequeños ahorradores que no tenían la formación suficiente y desconocían lo que estaban comprando, con lo cual fueron estafados. Y dentro de eso pues hay que buscar una solución, pero a mí me sorprende que solo se vaya contra el Partido Popular cuando, primero, hablabas de las preferentes, cuando surgió el tema del arbitraje, el bloque le dijo a los afectados por las preferentes que no recurriesen al arbitraje, y está publicado. Hay una clara responsabilidad ahí. Y también me sorprende la actitud de Patxi Vázquez cuando recordemos, oiga, usted tuvo a responsables de su partido, como era Mar Barcón y Salvador Fernández Moreda, en esas cajas, y usted no ha dicho nada, y usted tiene un comisario europeo que es Joaquín Almunia, de su partido, que fue líder de su partido, y si usted tuviese el mínimo interés en resolver el problema, en ser constructivo, usted ¿alguna vez llamó a Almunia y descolgó el teléfono y dijo, estoy preocupado por este tema, ¿qué pasa? ¿O se fue con los afectados de las preferentes allí? No, con lo cual, cuando se habla de lavarse las manos, tiene toda la razón Feijóo. El PP está intentando resolver por el arbitraje un problema que no ha creado. No lo ha creado, y entonces yo creo que los afectados por las preferentes merecen una solución. Fueron estafados, fueron timados, deben recuperar todo su dinero, pero yo creo que la única formación que les ha ayudado, por ejemplo, a través de los arbitrajes, ha sido el Partido Popular, con lo cual es injusto que reciba estos ataques. Eu, desde logo, estou en contra absolutamente de que as medidas de presión sexan con actitudes violentas, é dicir, eso é intolerable de todo punto. Pero tamén é verdade que hai que poñerse na pel desas persoas. E eu, Ana, tú estás falando do que fai o PP e de que os outros partidos teñen culpa. E comparto contigo. A culpa pode ser, é dicir, penso que ningún partido... Pero permíteme. Esa es mi reflexión. Permite, porque neste momento é o que está gobernando tanto na comunidade autónoma como en Madrid. Pero Almunia es del PSOE. Bueno, si me permites, si me permites articular o meu discurso, porque senón é imposible. Xa o sabemos que é do PSOE. Pero máis alá de que un comisario, eu penso, non o vamos a deixar nun comisario europeo, e penso que onde radica realmente o tema é aquí, dentro do noso país. E estou contigo, é dicir, como dicía antes Jesús Gamello, as entidades supervisoras tiñan que haber adoptado outro papel, o Banco de España no seu momento. Entón, en eso estou totalmente de acordo. E creo que ten culpa o PSOE, porque, dicir, o PSOE, cando gobernaba Zapatero, permitiu que estes produtos financeiros se comercializaran, ninguén puxo un pero. Entón, eu sí que non estou tanto en que contra un partido ou contra outro. Agora, o que sí digo é que, unha vez máis, como en tantas cousas que están pasando na sociedade, penso que a sociedade e estas persoas que están afectadas o que non toleran é que se lles minta. Eu penso que dunha vez por todas hai que pedirlles aos partidos políticos verdade, transparencia, honestidade. Non podes estar dicindo, antes Jesús Gamallo decía con palabras claras, e iso penso que é o que teñen que decir os políticos, e eu admiro esas manifestacións, dixo, é evidente que hai un fraude masivo, pero que non podes decir é que vas a arreglar un problema. Cando casi estás o arbitraxe, Ana, o arbitraxe sabes que, perdóname Ana, o arbitraxe, Ana, si me permites, por favor, é que é imposible debatir contigo. O arbitraxe, é dicir, sabes que para unha minoría, para un para todos os que acudan a ella. Como dices, como todos os que acuden a ella, non, porque houve moitos que acudiron a eles e non foi resolto favorablemente. Como que non, señor? Pero cantos están? 14.000 casos, por eso mismo. E hai 64.000 e, perdona, Ana. E que siga abierta esa vía. Hai condiciones, hai condiciones. Hai moitas condicións, claro que hai condicións, por eso mismo que hai condicións. E estos señores es condicións, e se tú me dices que vayas a un arbitraxe, a mí me gustaría, Ana, que si tú... Perdona, tú tes preferentes, Ana, tú tes preferentes. Non tes preferentes. Si tú tuveras preferentes e tuveras 100.000
100.000 euros, y de repente se dicen que esos 100.000 euros, que valían 100.000 euros tal, ahora mismo valen 57.000. Estaría muy molesta, y estaría muy molesta sobre todo por los responsables de los bancos y las cajas que me estafaron, y querría que pagasen por ello y que hubiesen medidas contra los responsables de las cajas de los bancos que me estafaron. Pero que no se mienta. Pero yo pienso que lo que pasa... Yo no considero que Ana, se mentido, José Manuel. ¿Quién está mintiendo? Pues que están dicindo que se lles van a aportar solucións. ¿Quién está diciendo eso? Máis de un. Non teño que dar nomes. Máis de un, o sabemos, pero só hai que falar. Incluso ahora, o señor Núñez Feijóo, con todos os respetos, acaba de dicir en Silleda que o 100% dos aforradores teñen que recuperar o 100% dos aforros. Arturo, realmente tú crees que eso... 100% de los ahorradores tienen que recuperar... O 100% dos aforros. Es el 100% de los que han sido estafados. No está hablando del 100% de los que tienen preferentes, sino de aquellos que tenían... Que se demuestre que son ahorradores. Claro, que se demuestre que son ahorradores. Pero entonces es una incongruencia con los decretos que están sacando desde Madrid, se decidió el pasado viernes. Esa declaración se contradice. No excluye el arbitraje. No, la quita no excluye el arbitraje de alguna manera. Ya lo sabemos, pero el arbitraje va a ser siempre con una merma de lo... No, cobran el 100%. Los que recurren al arbitraje están cobrando el 100%. En casos muy concretos. Bueno, han sido 15.000, no deja de ser. Arturo, querías intervenir. Sí, yo quería decir que efectivamente este es un problema bastante grave. Es lógico que la gente necesite unos canales de desahogo, que yo creo que es lo único que se puede pensar de todas estas manifestaciones que está habiendo. Es un desahogo de una gente muy cabreada que necesita hacer algo. Entonces está haciendo algo que no se puede considerar bueno, ni se puede considerar que sea respetuoso, son acciones violentas, y es lógico que los que están llevando a esta gente a esos sitios en algún momento decían, vamos a repensar este tema, porque la acción violenta nunca es buena, aunque yo creo que es la única manera de que algunos desahoguen. Quiero decir que es una terapia muchas veces necesaria, pero tiene que estar controlada, porque en el momento en que haya un golpe o haya un acto sangriento, entonces va a haber más problema. Bueno, esperemos que eso no lleguemos ahí. Pero Arturo, el otro día tiraron a un municipal por unas escaleras. Bueno, Arturo, non parece ser que non era un afectado polas preferentes, e incluso vendo a fotografía víase un pouco que era un antisistema, digamos, que aproveitaba, como pasa moitas veces. É dicir, non nos quedemos nas anécdotas, por favor. Estoy hablando del proceso, no de quién participa en el proceso, porque yo no sé quién entra pero como cuando cualquier manifestación, siempre supemos que hubo violentos que se aproveitan das manifestacións. Eso non pode. Si hai unha manifestación en la cual uno hace un acto violento, ha sido un manifestante. Yo no sé si el manifestante es de los que iban, o es de los que se unen, o es de los que aprovecharon el reflujo, pero ha sido uno de los que estaban allí. Arturo, es como... Claro, pero si tú, imagínate que tienes un acto violento y dices, no, este no tiene que ver con nosotros, ha entrado con vosotros, iba en el grupo. Intentaron, parece ser, eu non estaba en Ponteareas, solamente me baso obxectivamente nas fotografías que vin, nos vídeos que vin como se tiraban, e todo parecía a que era un señor que non tiña nada que ver. Ese mismo día houbera ali outra manifestación por temas educativos en Ponteareas, e era alguén que violentaba. Entonces, eu penso que aí entramos e volvemos ao de antes. Eu penso que xa está ben pero son situaciones que crispan aún máis. Arturo, que eu penso que por encima de todo é buscar a solución. Pero perdóname, Arturo, eu que si quero pediría aos políticos que polo menos se reúnan coas persoas. Polo menos? Se reúnan coas persoas. Eso é algo que están demandando, e a todos nos ten pasado. Pero se se están reunindo sempre coas persoas, si iso é distinto da necesidade de desfogar, se nos acaba, Arturo, se nos acaba ya el tiempo. Muchísimas gracias, Ana, José Manuel, muchas gracias por vuestras aportaciones y reflexiones. Arturo, Jacinto, como siempre, gracias, y a todos ustedes muchísimas gracias por acompañarnos una noche más. Les espero el próximo martes. Pasen una feliz Semana Santa. Adiós.